Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. Y esta vez chicos, como ya ustedes lo saben, en la historia de 3218 hemos tenido migraciones, hemos tenido destierros, hemos tenido cereos, hemos tenido todo lo que se pudo haber tenido en 3218. Hemos sacado jugadores que nunca han luchado, hemos sacado jugadores que pues han tenido unas polémicas terribles de acoso, etcétera, etcétera. Bueno, con las chicas que antes estaban aquí también, ¿no? Entonces, bueno, se han dado una situación complicada siempre en el 3218 y eso es algo que nosotros hemos estado pues viendo durante mucho tiempo, ¿no? Jugadores que pues han estado en el reino y nosotros hemos estado pues mucho tiempo avanzando por aquí. Ahora, ¿qué vamos a tener ahora? Ahora se viene lo más importante. Ya exactamente en estos momentos tenemos muchas alianzas granjas, sí, tenemos muchas alianzas granjas. Si nos vamos a, por lo menos a la cuenta de Efraín Rubio, podemos ver más o menos el poder del reino en estos momentos, ¿no? Mercy, que era la segunda alianza que teníamos aquí, prácticamente que ha migrado, todos sus jugadores han migrado, ¿ok? Han migrado, pues han conseguido otro reino y todo esto. Entonces, ¿cómo queda la situación de la migración en 3218? Fíjense, en estos momentos ya estamos viendo un poder muy bajo, muy bajo, muy bajo. Prácticamente que estamos más o menos parecidos al reino de Jeffrey, ¿ok? Prácticamente en poder. Hemos estado viendo que el reino de Jeffrey tiene 5.7 mil millones, ¿ok? Más o menos de poder. Y eso la verdad es que es increíble, bro. Yo por lo menos puedo ver de que sí hemos limpiado bastante el reino, ¿ok? En este punto. Ya lo que queda, bro, es prácticamente la alianza principal y solo granjas, ¿ok? En este momento ya lo que queda es traer unos 5, 10, quizás 20 jugadores para la alianza principal y pues ya estar listo. ¿Por qué? Porque chicos, prácticamente que lo que tenemos aquí de R4, R5, toditos le metemos a la tecnología, ¿ok? No es algo exorbitante, no es algo full increíble lo que tenemos, pero tenemos jugadores, tenemos la posibilidad de pues también tener equipamientos muy top, ¿ok? Todo lo que están viendo ustedes aquí ahorita son jugadores que le meten a la tecnología, incluyendo también jugadores que están en esta parte baja. También hay jugadores que tenemos que le meten a la tecnología de cristales. Entonces eso es un punto que tenemos que tener muy en cuenta por aquí nosotros. Entonces, teniendo esto en cuenta y sabiendo que solamente hemos dejado jugadores que aportan mucho para los KVKs, se han retirado dentro de este reino, se han retirado pues muchos jugadores dentro de este KVK, perdón, se han retirado muchos jugadores, pues ha llegado la hora de la migración. Ya pues en estos momentos podemos ver por aquí que tenemos exactamente un total de plazas de 231, ¿ok? 231 plazas por acá. Y prácticamente sí tenemos algunas placitas más pequeñas en las siguientes alianzas que están por ahí, ¿ok? Que tienen pues TH25 y esto, pero esto no afecta mucho a lo que sería pues el avance en el reino. Prácticamente que en estos momentos yo creo que ya somos semilla C, ¿ok? Yo creo que ya en estos momentos somos totalmente semilla C. En estos momentos ya lo que queda es reclutar personas. ¿Cómo empieza la migración a 3218? Ustedes mandan captura. Nosotros vamos a dejar por aquí en el... yo voy a dejar mi Discord, ¿ok? Para que ustedes puedan mandarme captura de sus cuentas. Todo lo que ustedes, si son muy activos, le meten algún tipo de dinero al juego. Que ustedes también puedan estar pues avanzando con muchos comandantes que tengan, por lo menos estaremos buscando a jugadores que tengan 5 marchas para campo abierto. Ya no es algo que necesitamos, que si guarnición, que si rally, jugadores que tengan guarnición, rally, es un punto importante, sí, pero jugadores que tengan 5 marchas para sacar al campo de batalla es lo que estamos buscando en estos momentos y prácticamente que es lo que vamos a aceptar
en el reino en este momento. Sabemos que hay muchos jugadores que se quieren venir al 3218, pero la verdad es que no todos están en ese punto en el cual poder enfrentarse al enemigo, sabiendo que el enemigo son muy fuertes, personas que también le meten mucho dinero. Entonces, si traemos cuentas que están apenas iniciando o empezando, no vamos a poder enfrentar a los enemigos. Entonces, en este punto, la alianza Reyes Latinos va a estar aceptando jugadores con 5 marchas, por lo menos que tengan campo abierto, que peleen bastante, ¿ok? Que no les dé miedo eliminar sus tropas, que pues tengan aceleradores, recursos, que sean buenos recolectores de recursos, porque gracias a los recursos podemos demostrar mucho tiempo en las guerras, ya que hemos visto y los hemos sacado ya muchas personas que solamente han peleado media hora, una hora y ya se retiran, y pues no es así, ¿ok? Pero sabemos que no es fácil pelear mucho tiempo en el campo de batalla. Sabemos que hay mucha gente que no nos puede seguir el ritmo o que hay de actividad. Entonces prácticamente que a las personas que no puedan seguir el ritmo, pues tienen que conseguir un reino más tranquilo, ¿no? Un reino pues que sea estilo farm, estilo pues estos reinos donde se puede estar tranquilito, ¿no? Claro que aquí se puede estar tranquilo. El problema es que en el momento de guerra, ¿ok? Que prácticamente son guerras que son de un día, 2 días, ¿ok? Lo que duran las guerras más o menos en un reino semipotente. Lo que vamos a tener prácticamente es mucha cantidad de actividad, ¿ok? Sobre todo en el campo abierto. Estamos buscando jugadores de campo abierto que puedan estar representando actividad, bro. O sea, que vayamos a ver, este está en la guerra, sí, ha llegado esto. A ver, vamos viendo, este está en la guerra, sí, este está. No, este no está, ¿qué ha pasado? Se ha desconectado. Ese tipo de jugadores, cuando vamos a buscarlo en las guerras y no está, son jugadores que no queremos en el reino, ¿ok? Entonces, chicos, en estos momentos, el jugador It's Gonza, que es nuestro compañero que pues le está dando duro por aquí juntamente conmigo, ¿ok? A lo que sería pues los migrantes y todo esto, los compañeros que quieran estar viniendo al reino son los que vamos a estar pues aceptando por aquí, y prácticamente que vamos a estar juntamente pues leyendo sus captures. Pueden mandarnos los captures de sus comandantes, cómo están sus equipamientos, qué VIP tienen, ¿ok? Y pues cuántas kills tienen, por supuesto el perfil. Eso es una de las cosas que tienen que mostrar por aquí para que podamos estar pues viendo, analizando. Si es que también hay muchas personas también que bueno, han adquirido una cuenta nueva, eso tienen que decirlo, porque puede ser que la cuenta haya sido muy top, pero el jugador sea nuevo, no sepa cómo jugar y esto. Entonces nosotros ya hablando, comunicándonos, ya podríamos indicarle cómo es que se debería hacer, cómo es que se hace, cómo no se hace, cuántas tropas hay que sacar al campo de batalla, qué equipamientos, cómo no. Todas estas preguntas pues hay que hacerlas, y prácticamente para eso necesitamos una buena cantidad de captures dependiendo de lo que tenga la cuenta, ¿ok? Entonces, sí, si tienen hasta semis de poder, si tienen VIP, si tienen todo esto, ahora lo que nos hace falta es llenar la alianza principal, ¿ok? Prácticamente que en estos momentos el objetivo es llenar la alianza principal, sobre todo con compañeros que, bueno, a la hora de que pues no estén haciendo nada, que estemos en el reino normal sin guerra, pues estén haciendo sus fuertecitos, sus bárbaros AOE, todo esto, ¿no? O sea, actividad total. Prácticamente que lo que tenemos aquí con los compañeros que tenemos de R4 son puros jugadores súper activos que se la pasan haciendo AOE, fuertes bárbaros en guerra. Tenemos guarnición, tenemos rallies. Entonces es algo muy importante pues tener una actividad muy potente, muy fuerte en lo que sería 3218. En este momento está muy limpio el 3218 de cuentas que no hacían nada, ¿ok? Sí nos quedan unos cuantitos, pero nos han dicho, bro, migramos en 5 días, migramos en 10 días, ¿ok? Quedan pues contaditos nada más los jugadores que ya pues nos quedan en el reino, y prácticamente que en estos momentos estamos teniendo pues un reino muy controlado, y es el 3218, ¿ok? Entonces, chicos, de verdad que los invito a seguir adelante con todo, a que estén avanzando a full, a que pues estén llevando esas cuentas top y que puedan estar tocando la puerta a los compañeros. Si ustedes pues ven que no contesta, por lo menos Isgonza o mi persona, que es muy raro, siempre contestamos, pueden decirle a Latin también, pueden hablar con Latin, ¿ok? Que quieren estar migrando, pueden hablar con Drulas también, que siempre está por ahí, chicos. Y chicos, prácticamente que vamos a estar
anotándolos para que cuando termine el KVK donde estamos ya puedan estar migrando. Recuerden que Rise of Kingdom, mientras estamos en KVK en guerra, no permite migración. Todavía no hay migración en el reino, así que hay que esperar hasta que termine el KVK. Estaremos aceptándolos, mi brother. Y por supuesto, ya ustedes saben que aquí en estos momentos pues no hay banco, no tenemos banco, no trabajamos con banco. Trabajamos con MGs libres y MGs controlados también. Por supuesto que hay que controlar los MGs, ya que pues cualquier revoltoso que quiera llevarse, que no lo hemos visto nunca en guerra, como ya muchos compañeros hemos visto que han querido MGs, pero le hemos dicho, ajá, y tu contribución, y pues se hacen los locos. No, pero es que yo voy a demostrar. No, pero primero demuestra en las guerras. Es que es fácil, bro. Es que ¿quién te va a decir que no cuando demuestras full en guerra, no? Eso es algo, pues, normal. Primero demuestra que le das duro a la guerra y después se te dan MGs o pases libres para que ganes comandante. Pero eso es lógico, lo más lógico es eso. Así que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Empieza la 3200, la migración al 3218. Pueden mandarme a mensaje personal en Discord. Pueden mandarme captura de sus pantallas y los estaremos añadiendo a una lista para cuando termine el KVK los aceptemos en el reino. Quedan 20 o 30 espacios para recibir compañeros top, ¿ok? Top quiero decir compañeros que tengan sus 5 marchas, equipamientos bien hechos en sus comandantes, ¿ok? Prácticamente que es todo, bro. Es todo lo que hemos tenido. Estamos en estos momentos, como les digo, con un reino muy controlado. Tenemos buenos guerreros, pero queremos seguir teniendo una cantidad importante de compañeros que quieran estar viniendo y que quieran seguir haciendo la historia de este reino hispano, chicos. 3218. Empieza la migración. Que prácticamente que es una invitación a la migración, ¿ok? Porque no se puede migrar todavía hasta que se acaben los días que tenemos por acá. Los que van a estar migrando o los que hayan sido aceptados para migrar, bueno, quedan 34 días para poder migrar. Los que hayan sido aceptados pueden irse creando granjas, ¿ok? Pueden irse creando sus granjas en las alianzas granjas que tenemos y decir, mira, estas son mis granjas, voy a ir recolectando para en el momento de que ya voy a caer en el reino, yo pues ya tengo algunos recursos por ahí, como lo ha hecho el compañero último peruano que en un pasado pues ha dicho, mira, yo me voy para allá, yo voy a ir recolectando recursos de una vez, ¿ok? Entonces se ha hecho sus granjas y bueno, ha empezado a recolectar y ya cuando estaba aquí pues ya estaba con todos sus recursos, ¿no? Ya estaba todo bien activo por ahí. Eso es, vaya, eso es un síntoma de que es muy activo el jugador. Entonces eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, analizar jugadores y pues que tengan lo necesario para avanzar. Recordemos que vamos a saber todo, bro. O sea, una cuenta no nos puede esconder si es guerrero o no. Vamos a saber todo si es una cuenta que aporta bastante en las guerras. Así que chicos, espero que manden su captura de pantalla. Vamos a iniciar de una vez lo que sería pues la migración. Ya ustedes saben, mi persona pueden contactarme al Discord personal. Lo voy a dejar por aquí, ok, el ID. Y también pueden estar contactando al compañero que, bueno, siempre está activo por aquí, que es el compañero Gonza de la alianza principal, ok. Prácticamente que son los compañeros que siempre están ahí top y ya pueden contactarse con él, ok. Gonza, chicos, conversación, le mandan sus capturas y ya pueden estar haciendo pues su elección por ahí de una migración futura, ok. Chicos, bienvenidos a 3218. Ya está prácticamente un reino totalmente limpio, se podría decir, ok. Estamos construyendo el 3218 ya que somos un reino nuevo y había muchas cuentas de verdad que pues querían pues quedarse a avanzar, ¿no? Pero como somos un reino que tenemos una contribución, una lista de las kills que se tienen que hacer para KVK, pues no han logrado sus kills y prácticamente que pues han sido invitados a que vaya para otro reino, ¿no? Entonces, chicos, es lo que se da en todo reino y en todo reino competitivo, por cierto. Hemos estado siempre muy atentos a todo lo que se va dando, ¿ok? Esperamos, chicos, que puedan mandar su invitación y vamos a estar pues avanzando siempre con el reclutamiento de más personas como siempre, ¿ok? Que se llene 3218 nuevamente, pero con cuentas que sí puedan representar poder
para los KVKs. Muchas gracias, chicos. Los esperamos. Cuídense. Chao, chao.